Gracias. Y nada, queremos agradecerles que estén acá presentes. Para nosotros es muy importante, es la primera vez que coordinamos un simposio de estas características. Empezó ayer, tuvimos una presentación del libro, tuvimos una mesa, hoy es la segunda mesa presencial, es híbrido, así que de manera simultánea se va a estar transmitiendo por YouTube y también la gente de nuestro simposio puede estar desde el Zoom comentando. Y esto sigue el jueves a la mañana con la parte virtual y el viernes también a la mañana con la parte presencial, siempre con la misma característica híbrida. Así que si quieren seguir participando pueden verlo desde YouTube o los que participan como expositores en el simposio desde Zoom directamente. ¿Sí? Muchas gracias y Mayra va a presentar a los expositores y expositoras. Sí, son mayoría mujeres, acá Gabriel nos honra con su presencia masculina. Vamos a hacer un pequeño cambio en el orden que estaba establecido en el programa por cuestiones técnicas. Vamos a arrancar con Leticia Pacena, que viajó desde Córdoba para acompañarnos y va a presentar su trabajo titulado Materiales e inmaterialidades en la dramaturgia contemporánea, gesto y notación en cuadernos de dirección. Hola, no sé si se escucha ahí, sí. Bueno, ¿qué tal? Bueno, un gusto participar del Congreso, es la primera vez que vengo, así que muy contenta de participar. Bueno, el trabajo se llama Materialidades e Inmateriales en la Dramaturgia Contemporánea, gesto y notación en cuadernos de dirección, y es parte de un trabajo correspondiente a mi tesis doctoral, en la cual investigo prácticas de reescrituras de textos clásicos en la dramaturgia del Teatro Independiente de Córdoba, así que algo de eso les voy a compartir. Bueno, en el teatro contemporáneo, el estallido y la ampliación del concepto de dramaturgia nos convocan a pensar la especificidad de la escritura teatral, que supone un territorio de complejas intersecciones entre palabra, cuerpo y escena. Las prácticas dramatúrgicas resultan una zona de experimentaciones en las que se hibridan diversos sujetos creadores, temporalidades y materiales. Las particularidades compositivas de las dramaturgias de escena convierten a la escritura teatral en un movimiento recursivo entre diferentes instancias, relación entre dirección y actuación en los ensayos, trabajos de mesa, transformaciones dadas en la representación. Desde el pensamiento de Barthes, que en Córdoba lo pronunciamos así, cada lugar tiene su elección, podemos entender la escritura como una tensión entre la práctica y el goce. La escritura es una zona de entrecruce entre la palabra y la acción, entre el lenguaje y el cuerpo, entre lo dicho y lo no dicho. Movilizada por una paradoja productiva, la escritura escénica es el intento de seguir la huella siempre borrosa de un movimiento, del aquí y ahora de la escena, de la irrepetibilidad del acontecimiento. Un acercamiento a estas dramaturgias, entonces, contempla necesariamente la consideración de los procesos creativos y los cuadernos de dirección constituyen uno de los puntos de acceso a la instancia de composición. Este trabajo se propone indagar el cuaderno de dirección de la directora y dramaturga cordobesa Daniela Martín, correspondiente al proceso creativo de Bilis Negra, Teatro de Autopsia, estrenado en el año 2015, que es lo que ven ahí proyectado. El objetivo es observar las relaciones entre materialidades e inmaterialidades que intervienen en la escritura teatral. La incapturabilidad de la escena y el trazo de la palabra conforman una potente encrucijada en la que la escritura puede entenderse en tanto gesto y notación. El cuaderno de dirección, como huella de los diferentes modos de trazar la composición escénica, permite la pregunta sobre la condición a la vez efímera y material de la escritura. En principio podríamos circunscribir la dimensión material de la escritura a la ineludible implicación del cuerpo en la tarea de escribir, así como la contundencia material de la tinta que inscribe la palabra en el cuaderno y la superficie del papel como territorio de despliegue de esas materialidades. La dimensión inmaterial señalaría la intangibilidad de la composición escénica, por ejemplo en lo que respecta a la dramaturgia de actuación o lo emergente en instancias de improvisación, pero que se desprenden de la materialidad del cuerpo de quien actúa. Nos gustaría observar cómo las materialidades e inmaterialidades no responden a dos órdenes opuestos de la escritura escénica, que llevarían a asociar lo material a lo permanente y lo inmaterial a lo efímero. Escribir en el marco de procesos de la dramaturgia de escena habilita otros modos de permanencia en la intersección paradójica y potente entre materialidades e inmaterialidades.
Bilis Negra, Teatro de Autopsia, es un monólogo cuya dramaturgia, a cargo de la directora Daniela Martín y la actriz Maura Sajeva, es una reescritura del mito de Fedra a partir de Hipólito de Eurípides, las Fedras de Séneca, Racine y Mayorga, en cruce con 3 ensayos: El cuerpo utópico de Foucault, 58 indicios sobre el cuerpo de Nancy y Pasajes de la melancolía de María Bolaños. La poética del grupo Convención Teatro se basa en la intervención dramatúrgica y escénica de textos de la tradición teatral por parte del colectivo de hacedores. En una entrevista, Martín comenta que la reescritura que plantea Bilis Negra implicó discutir con los textos, preguntarse qué generó deseo de ese material, dilucidar por dónde resonaban, dejarse atravesar. Haciendo énfasis en el reconocimiento de las autorías múltiples en la actividad teatral, la directora explicita cómo la experiencia de lectura y apropiación está en sintonía con otra experiencia, un duelo que se estaba materializando sintomáticamente en el cuerpo de la actriz. La dramaturgia de actuación es el material privilegiado y la improvisación se convierte en un espacio de composición que afecta las interpretaciones de la constelación textual trabajada. Las elecciones estéticas en relación al trabajo monologal y al desnudo en escena, Fedra se presenta como un cadáver al que se le realizará su autopsia, están en profunda relación con ese atrevesamiento mutuo entre palabra y cuerpo. La lectura del cuaderno de dirección es un ensayo de reconstrucción de esa grafía compleja de las marcas de la práctica de escribir. Yo acá lo voy a pasar un poquito. Acá. Está situado en un borde entre lo legible y lo ilegible, ya que muestra y oculta a la vez, señala un instante al que ya no regresará nadie, o un destello de un pensamiento de la directora convertido algunas veces en una consigna de dirección, a veces incorporado como un fragmento de la dramaturgia o aquietado en la página sin reconversión alguna. De este modo, el cuaderno resulta un indicio de lo que antes llamábamos escritura de la atención. Muestra cómo la práctica de escribir es una convergencia de palabra y cuerpo, en tanto un trabajo teñido de reflexión como el mero gozo de inscribir trazos. En otras palabras, es un pensar escribiendo que devela el despliegue de los múltiples recorridos de lectura y escritura que se dieron durante la gestación de la puesta. Al leer el cuaderno de dirección entendemos a la escritura como gesto, en tanto encuentro con la materialidad del cuerpo. En Variaciones sobre la escritura, Barthes menciona, cita: partiendo de la palabra escrita, podría remontarme a la mano, al músculo, a la sangre, a la pulsión, a la cultura y al goce del cuerpo. Por ambas partes, la escritura-lectura se expande al infinito, compromete a todo el hombre, a su cuerpo y a su historia. Es un acto pánico, cuya única definición segura es que no se detiene en ninguna parte. Fin de cita. El foco está puesto en ver en la letra, esta es una cita de Barthes, a semejanza de los antiguos calígrafos, la proyección enigmática de nuestro propio cuerpo, fin de cita, sin olvidar que se trata de un cuerpo afectado por otro en una instancia de composición escénica. La escritura como gesto supone comprenderla como medio de goce, en consideración de los instrumentos para escribir, la materia con y sobre la que se escribe, la escripción, y los modos en los que se inscribe el cuerpo en la escritura. El cuaderno escrito a mano por Daniela Martín contiene registros datados entre agosto de 2011 y marzo de 2015, días antes del estreno. Esto es el largo periodo de tiempo que dura el proceso creativo. El cuaderno es una bitácora de ensayos, cada encuentro está numerado y fechado. En él se reúnen amalgamados, referencias a autores y textos, interrogantes sobre el proyecto, registros de improvisaciones, anotaciones operativas de la producción como cronogramas o gastos. El cuaderno expone el despliegue de la lectura como estrategia compositiva propia del procedimiento de la reescritura. Además del deseo de la directora y la actriz, que ellas dos tenían de trabajar juntas, uno de los móviles de este proceso creativo fue la lectura que Sajeva hizo de Fedra de Racine. En el primer encuentro se lee: ¿por qué te gusta Fedra? Experiencia particular y extraña de lectura. Esas son unas paginitas antes. Para que lo vean. El enigma del deseo ajeno se vuelve común y el cuaderno se llena de lecturas abiertas a partir de esta, especialmente de otras reescrituras de Fedra, ensayos como los trabajos de Nancy, Foucault y Bolaños, que son incorporados al texto teatral, junto a otros textos ensayísticos y literarios que finalmente no se integran al collage textual.
Reescribir es escribir sobre los textos, lo que conlleva abrir todo el universo semántico y las capas de lecturas que sobre ellos se han sedimentado, así como promover la dispersión propia de toda lectura y diseminar sus sentidos en las asociaciones que se produzcan. De ese modo se inauguran complejas constelaciones textuales que en su dispersión se conforman como un gesto de acercamiento. Leer resulta una fuga, las aproximaciones se realizan al modo de un desvío y la lectura deviene un rodeo. Estas lecturas, que a veces se consignan como tareas para el próximo encuentro, siempre regresan al modo en que afectan a los cuerpos. En el registro del 9º encuentro, Martín escribe, cita del cuaderno: si los libros nos abren a las vidas de los otros, ¿cuáles abren a la vida de Maura? El cuaderno también es un espacio de pensamiento sobre el proyecto escénico en el que se trazan interrogantes, como este del 10º ensayo. Cita: ¿cómo construir a nivel imagen esa sensación, la de la vulnerabilidad? Organizar con claridad lo biográfico del personaje y de la actriz. Fin de cita. Se trata de interrogantes que emergen de los encuentros mismos y el cuaderno a veces es el laboratorio mismo para probar respuestas que luego se reconfiguran en pautas directoriales, como la que vemos probar en el siguiente encuentro. Cita: hoy trabajamos, propongo sobre el dispositivo de la confesión, en primera y en tercera persona, probarlo. Fin de cita. De este modo, la tinta en las páginas del cuaderno funciona como filtro material del pensamiento engendrado en conversaciones entre los artistas. Esos trazos vuelven luego a formar parte de las materialidades escénicas que son insumo para la dramaturgia. El cuaderno también se constituye como ejercicio de captura de lo real de la escena. Es posible advertir esto en aquellos registros que suponen un rescate de la respuesta que da el cuerpo que actúa ante una pauta de dirección, como en la nota del encuentro número 14, que dice: corro, corro, hasta el agotamiento. Cuando esté agotada, salto, salto, caigo, desde el piso, flechita, a partir de la resonancia de Enone, guión, Séneca, el cuerpo degradado. O si no, puede ser un rescate de lo que la actuación propone, por ejemplo, en instancias de improvisación. Cita: te maldigo, que ninguno de tus sueños se cumplan, que te falte el aire de extrañarme. Esta anotación, temprana en el proceso, desde el 7º encuentro, 2 años antes del encuentro, la veremos prácticamente transcripta en el texto teatral, que en 2017 fue editado en una antología de monólogos a pedido de la colección Papeles Teatrales de la editorial de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, y es prácticamente literal la transcripción. Se trata de una captura del presente para el porvenir aún incierto del proyecto, efectivamente una notación en términos de Barthes. La notación es una categoría presente en el pensamiento barthesiano desde sus ensayos estructuralistas, pero años más tarde, en la preparación de la novela, Barthes recupera el término no ya para describir una herramienta textual, sino para reflexionar sobre la práctica de escribir, más precisamente la de escribir y mirar, esto es, la escritura del presente. En su último periodo, lo notable es lo que llama la mirada, de modo que notar se transforma en anotar. En el apartado Práctica cotidiana de la notación, define la notación en 2 dimensiones. Por un lado, la notatio, y por otro lado, la notula, que está en vinculación con anotar. Tomar un instrumento, escribir sobre la hoja, realizar una marca, una nota breve. Esa nota más tarde remitirá la idea completa, una palabra pasajera que permitirá luego, en la nota, reconstruir y completar la frase. Precisa una detención, un tiempo para anotar. La notula del cuaderno antes mencionada, esa te maldigo, traza un instante en su trazo que germina hacia el futuro de la escritura teatral. En la dirección de dramaturgias de escena, la escucha de ese instante del presente es fundamental, en tanto y en cuanto la anotación supone, cito a Regis, observar, captar con la mirada, pero también marcar, escribir. Esta categoría teórica permite leer el cuaderno de dirección como el acercamiento a la compleja relación entre escritura y materialidad, en la que la práctica de anotar deja restos, fragmentos, como instantes de tiempo a recuperar o desestimar. En el encuentro número 30, por ejemplo, el trazo de la media cursiva, media imprenta de Daniela Martín se ve apurado en sus líneas estiradas y en su hendidura suave de la virome sobre la página. En su caligrafía superpuesta, las letras parecen chocarse, pero a la vez escalonada, las frases cortadas semejan versos en el medio de la página. Podemos ver la mano ligera y ágil, así como el movimiento de los ojos, en un constante y quizás indeciso, ir y venir entre el cuerpo de la actriz observado y la página donde se escribe. La nota dice:
el tema de estar acostada. Está bueno que se Recording vaya in desarmando progress. la cama, la tela. De este modo, sería necesario pensar la notación, dice Regis, como un modo de hacer crítico, no solo en la escritura, sino en la mirada, lo que se construye desde el punto de vista del crítico como sujeto lector que se ve interpelado por los objetos y por lo real. Fin de cita. No todas las anotaciones integran luego el texto teatral o se materializan en la puesta en escena, y estas materialidades, registros de tinta permanentes, a su modo se desmaterializan en el proceso. A la vez, en las últimas páginas del cuaderno de dirección, los espacios en blanco comienzan a aumentar. Así, vemos hacia el final. Hay cada vez más espacios en blanco. En las etapas finales del proceso creativo hay un abandono progresivo de la escritura del cuaderno. A partir del encuentro número 21 solo quedan trazados los números de ensayo y las fechas, más algunas notas operativas. ¿Cómo es que cuanto más incompleto e inacabado parece el cuaderno, más cerca está el proceso de culminar? ¿Dónde se condensa la escritura escénica? Lo que sucede es que las permanencias ahora se juegan en la materialidad del cuerpo. Es el cuerpo el que escribe y traza en la desaparición propia de la escena. Se trata de lo que Snyder llama permanencia en la diferencia. Las artes escénicas también dejan rastros y habilitan otros tipos de archivo, no necesariamente materiales o documentales, en los que el cuerpo mismo es soporte y práctica de escritura a la vez. El momento de espaciamiento de la escritura en el cuaderno coincide con la diversificación y especificación de las instancias de organización dramatúrgica. En una comunicación personal, las artistas explican que transcriben y reescriben registros de audios de improvisaciones sobre los que se vuelve a improvisar e imprimir más material escénico, y además se comienza a llevar mancomunadamente la tarea de organización del montaje textual que supone la escritura rapsódica de Bilis Negra. Para terminar, el cuaderno de dirección de Martín amalgama diversas anotaciones, donde registros de ensayos y preguntas por el sentido del trabajo, hasta notas operativas, lo que lo convierte en una yuxtaposición de trazos, un mapa de capas textuales superpuestas, un conjunto de voces que se entrecruzan. Al mismo tiempo, Daniela Martín escribe el cuaderno de dirección para una lectora doble, la directora y dramaturga que es ella misma. El gesto de escribir y la práctica de notación del cuaderno de dirección señala la doble implicación del sujeto que escribe y se escribe, por lo que sería posible postular, desde el pensamiento de Barthes, el carácter intransitivo de la escritura teatral. Los cuadernos guardan entre sus líneas de tinta y su territorio de papel la memoria del goce de un cuerpo que traza con la mano y también con la vista, para luego ampliar esos recorridos en la dramaturgia. En la preparación de la novela, que no olvidemos también es un registro de notas, Barthes ensaya una posible definición de cuaderno. Cita: cuaderno, igual, observación frase, lo que nace de un solo movimiento como visto y fraseado. Fin de cita. Es entre los ojos y las manos del cuerpo que escribe donde se entretejen entonces las materialidades e inmaterialidades de las escrituras escénicas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Leticia. Después vamos a dar un espacio para el debate, el intercambio, si le quieren hacer algún comentario a ella y al resto de los expositores. Y ahora entonces sigue Gabriel Cabrejas, que lo invitamos a pasar, que va a presentarnos su trabajo titulado Los huevos y la serpiente, las marcas de la persecución del espionaje policial al teatro marplatense entre 1960 y 1975. Bueno, muchas gracias. Voy a hacer una glosa del artículo, no lo voy a leer, lo voy a comentar en todo caso para que no sea monótono. Ustedes saben que siempre se utiliza el tema de huevo y la serpiente, ¿no? El huevo de la serpiente es una famosa película de Bergman, que seguramente han visto, del año 78. ¿Sí? Es decir, en el huevo de la serpiente se puede ver como es transparente el reptil completo antes de que nazca, ¿sí? Y de eso se trata, a que haya muchos huevos en una sola serpiente, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? De los servicios de inteligencia en la Argentina de la década del 60 y cómo van poniendo los ladrillos en la pared, como diría Pink Floyd,
creando el muro que después va a ser la dictadura. Es decir, cómo los informes de inteligencia van directamente armando una especie de subhistoria, ¿sí? O de subteatro, si ustedes quieren, digamos, de historia paralela, no vista, por supuesto, ni por los espectadores, y tampoco ni siquiera sospechada por los propios espiados, que va a conducir a, eventualmente, la prisión, el exilio o la desaparición en la década del 70. En definitiva, bueno, de lo que hablamos es de cosas a las que se llegan documentalmente y que implican una persecución minuciosa, prolija, pero llena de mentiras, de parte de estos empleados del Estado que en definitiva quieren cobrar un sueldo y lo hacen espiando, y si no hay nada que espiar, entonces se inventa. Lo malo es que esas invenciones después se tomaron como reales, ¿sí? Y condujeron nada menos que al secuestro y desaparición de personas. La historia empieza por el final, cuando el 20 de junio de 1976, cuando al otro día del rapto de Gregorio Nachman, el hijo mayor Eduardo, y la que no sabía que era y nunca sabrá si es viuda, es decir, la esposa, ¿sí? Que nunca supo si era viuda realmente, porque obviamente su marido fue desaparecido, van a la comisaría cuarta, ¿sí? Donde no hay un centro de detención, pero sí de tortura, muy conocido y muy popular en aquella época, en la calle Alberti, Chile. Y entonces preguntan por el paradero de un señor Gregorio Nachman. Entonces el oficial que atiende a este par de personas, ¿sí? Obviamente los deudos, pero no sabían que eran deudos, dicen: ah, Gregorio Nachman, el actor. Ah, puto, judío y zurdo. ¿Para qué lo buscan? O sea, el policía, que en realidad tenía que encargarse de registrar que había habido la búsqueda de personas, directamente dice: no, vayan a otro lado, o mejor dicho, no lo busquen más, ¿sí? ¿Y cuáles eran las razones por las cuales no iba a aparecer de nuevo? Bueno, esto puede ser anecdótico, pero la historia empieza con los informes de inteligencia, ¿sí? Que unen en la misma, digamos, el mismo nivel semántico, todos estos elementos, ¿sí? O sea, ser actor, ser judío, ser homosexual y ser zurdo. Bueno, hay dos expedientes. Uno es el de José María Orenzans, que es el que creó el primer teatro independiente de Mar del Plata, que es ABC. Mi abuelo, dice el hijo de Orenzans, Juancho, era carpintero, mi viejo techista. Mi viejo y su hermano vendieron el aserradero, que se hizo en los 40, y con eso hicieron el loteo de Santa Clara, Santa Elena, Atlántica, Barranca de los Lobos, que debieron comprar barato. Ellos, que estaban en la construcción en la época en que Mar del Plata se empieza a transformar de aristocrática a clase media, pensaron que iba a crecer hacia el norte y hacia el sur, y se equivocaron porque creció hacia el oeste. Bueno, ahora está creciendo hacia el norte, ¿no? Hacia Santa Clara. Mi tío decía: miren a Fiorentino, a Tiribelli, pero en el 50 nadie compraba nada en Santa Clara. Mi viejo tenía solo formación primaria, pero se fue a Mendoza a vender terrenos, que terminaba canjeando por vino y tacitas, y se enganchó como estudiante 3 años de Galina Tolmacheva, y con ella con el mundo del teatro. Así conoció a Juan Carlos Úbeda y el movimiento de teatro independiente mendocino, Juan Carlos Llené, Inda Ledesma. Entonces vuelve y crea ABC. Bueno, esta es la historia que cuenta Juancho Orenzans. La idea que tenía este hombre era en realidad bastante calculada y operativa, ¿sí? No idealista ni utópica, sino que era realmente comprar un solar, ¿sí? En la calle Independencia, que en el año 54 se llamaba Eva Perón, construir un edificio de varios pisos, ¿sí? Que tuviera no solamente sala, auditorio, microcine, vestuario, camarines, y hasta departamentos para que fueran a hospedarse quienes venían de visita a Mar del Plata como actores, sino también una serie de locales que pensaba alquilar, y con eso financiar teatro independiente. Es una cosa, en realidad, una idea de martillero o de administrador muy inteligente, y se quería. Pero el tema, ¿quién lo iba a pagar? Y pensó en, ahí sí estaba la ingenuidad de la gente de teatro, pensó que lo iba a pagar con cuotas,
mensuales, las 300 personas entusiasmadas en adherirse al movimiento, convertirse en socios, adherentes y pagadores, que a la hora en que pasó el cobrador ya no se acordaba más de la moda que había pasado. Por lo tanto, se levantó el cartel de venta y el Teatro ABC, que estuvo funcionando unos cuantos años, formando los primeros actores independientes, terminó el año 62 con El Manantial de los Santos de John Singer, ¿sí? Por eso después vino La Posta del Ángel y ahora El Balcón de los Santos, que es un lugar de Santa Clara que está justamente en manos de Juancho González. Ah, bueno, ¿qué pasaba mientras tanto? Dice también Juancho. Hubo problemas con Magia Roja de Michel de Golderodi, una de las obras que puso, y Los Justos de Camus. Aparentemente la iglesia de Mar del Plata intervino quejándose por el sentido de las dos obras y presionó para que se levantara, cosa que sucedió. Después, cuando vino el plan Conintes de Frondizi, con Alén de gobernador, a mi viejo lo vinieron a buscar 2 tipos de civil a Santa Clara. Le dijeron a mi vieja que no se preocupara, también mi papá, pero se hizo la noche y no regresó. Mi vieja llamó a la policía y resultó que se lo habían llevado a Buenos Aires, a la central de la Federal, y estuvo preso un tiempo. Yo tenía 7 u 8 años. Dice, por ejemplo, cuando venía, había un amigo de ellos que colaboraba, llamado López Garnier, ¿sí?, que era comunista o era amigo de comunistas, y a él lo metían en cana con Lorenzans. Y el 26 de febrero de 1960, cuando se produce la visita de Eisenhower a Buenos Aires, y parece que viene a Mar del Plata, llega a Mar del Plata, concretamente lo meten a todos en cana, a todos los que eran, bueno, por supuesto, probablemente sospechosos de ser quienes produjeran una clase de mitin o de alboroto. Bueno, la cuestión es que cuando, muchos años después de que muere, en el año 70, Lorenzans padre, el hijo va a buscar a la DIVA, o sea, la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, un expediente, el expediente secreto Lorenzans. Y allí aparecen, ¿sí?, todos los informes de distintos policías que nunca supo que había y que estaban directamente espiando a su padre. Bueno, y ocurre que lo primero que dicen, hay un cuestionario subtitulado Factor C de comunista, ¿sí? Dice que se lee mecanografiado, que nació Lorenzans el 10 de abril de 1920, nació en 1921. Habla de punto de orientación política, la palabra comunista en mayúsculas. Luego dice que tiene un valor partidario y gravitación por su personalidad en el lugar, que es Mar del Plata, también en las filas del Partido Comunista. Se anota moralidad de su hogar y la respuesta es buena. O sea, también se averiguaba qué clase de moral había dentro de la alcoba de José María Lorenzans. Y finalmente dice, el 1 de junio de 1960, cumpliendo órdenes directamente del partido, con mayúscula, Comité Central, con mayúscula, viajó a la provincia, Lorenzans viajó a la provincia de Formosa con el fin de instruir guerrilleros y el desarrollo de operaciones revolucionarias en territorio paraguayo. En 1959, cumpliendo idénticas directivas en provincias de Misiones y Chaco, pasó la mayor parte del año en la región. Bueno, Lorenzans iba ¿a qué? A fundar teatros independientes. Resulta tener un problema en la válvula mitral del corazón. El clima de Mar del Plata le hacía muy mal. Entonces emigraba durante el invierno marplatense a zonas más cálidas y más secas, y ahí se dedicaba a lo que sabía hacer, que era crear teatros independientes. Es muy difícil que alguien con un problema muy grave de índole cardíaca, y siendo martillero público además, porque era su profesión, se dedicara a adiestrar milicias armadas, ¿sí?, en Chaco y Formosa. No hay prueba de que haya hecho nunca eso, tampoco ni siquiera que fuera comunista. Pero la cuestión es que le quedó el marbete, ¿sí?, el San Benito. Finalmente, dice el último informe, habría fallecido aproximadamente en enero de 1972 y murió en mayo de 1970. O sea, además, la información es equivocada en datos que se pueden corroborar en el registro civil. Bueno, otra cuestión es el expediente secreto Nachman, ¿sí? Ahí se diversifica, ¿sí? Hay, por una parte, los informes de los servicios de vigilancia política,
porque hablar de inteligencia sería sarcástico, y un difundido stencil de autor anónimo que se hace llamar Libro Negro del Comunismo, que son unas 70 páginas de stencil que están hechos por dos oficiales de inteligencia, supuestamente de la región sexta, más un fotógrafo alemán, ¿sí?, que habría entrado, dice el informe periodístico, con un pasaporte de la Cruz Roja. Las 70 hojas no tienen foto, así que no sé qué haría un fotógrafo alemán como Buchón o Soplón de los servicios. Y a su vez, el otro grupo, el otro cuerpo de informes tiene que ver, o sea, son, por parte del informe de inteligencia, ¿sí?, que son de distintos autores firmados, comisarios, subcomisarios, oficiales, en fin, gente que es de distintas unidades regionales de la policía de la provincia, y después el libro negro del comunismo, cuyos autores no se conocen, y además el libro negro no se conoce. Le he preguntado a mis historiadores, a los historiadores que conozco especializados en historia de Mar del Plata, y nunca supieron hablar de él. Sin embargo, circulaba por la ciudad en el año 62, al punto tal que hubo incluso empresarios, y eso lo cuenta un relato del diario La Razón, que pidió a los gritos en un café si alguien le conseguía una copia y que era capaz de pagar 2.000 pesos por una copia, porque en esta especie de ventilador virtual, que era el texto de 70 páginas, se acusaba de comunistas prácticamente a todo el mundo, incluyendo empresarios, ¿sí? Bueno, hay varias, por supuesto, empiezan las denuncias contra Nachman, suceden de distintas vertientes, pero una de ellas, en esta época, es decir, en la época que estaba gobernando Guido, ¿sí?, como presidente a cargo de, una vez echado Frondizi, ¿sí?, la etapa del post-desarrollismo, bueno, se cuenta, hay un editorial de la Federación Argentina de Entidades Democráticas Anticomunistas, FAEDA, muy popular en su tiempo, que es mencionado en unos informes de la policía, pero era una solicitada, aparecía en los diarios, o sea, no tenía nada de misterioso, pero lo vinculaba a Nachman, nada menos, que como colaborador del diario O Estado de Sao Paulo, ¿sí?, que a su vez era órgano oficial del Partido Trabalhista Brasileiro. Estamos hablando de una época previa al golpe de Estado en Brasil. Bueno, por supuesto, no tenía absolutamente nada que ver Nachman con eso. Después aparecen los informes, ¿sí? Los informes los tiene todo en una carpeta Eduardo Nachman, porque pidió un habeas data en la DIVA, y entonces le dieron una carpeta así de grande y le dijeron su papá era de los malos, porque era justamente un socotroco de este tamaño, lleno de información y de cartas, ¿sí?, incluso manuscritas, hablando y difamando, obviamente, a su padre. Bueno, aparentemente dice unos informes que Nachman tenía un prontuario por malversación como parte de la convención directiva de la Cooperadora Popular de Crédito Limitada de Mar del Plata. Él era vocal suplente, ¿sí? Una defraudación financiera se supone que tendría que ser un revisor de cuentas, un tesorero, y no un vocal suplente que nunca ejerció. Pero, bueno, aparentemente tuvo un prontuario policial. Ahora dice el informe, la causa penal fue intervenida por el juez Vallejos, ignorándose resolución recaída. O sea, no sabemos cómo terminó siquiera, pero está claro que Nachman no estuvo en prisión ni siquiera un día. Bueno, cita de Bourdieu, el poder de las palabras no está en las palabras mismas, sino en la autoridad que representan y en los procesos ligados a las instituciones que las legitiman, ¿no? O sea, lo importante no es el informe, sino quién lo emite, ¿sí?, y sobre quién habla, ¿sí? Si lo hace la policía es serio, ¿sí? No se rían, si lo hace la policía es serio, ¿sí?, realmente, y si lo hace sobre cualquiera, más serio todavía. Pero además, como son buscadores de conspiraciones, lo que hace es encontrar conspiraciones, y si no las hay, las inventan. Es decir, el espía busca espías, ¿sí? El espía está buscando todo el tiempo espías, es decir, gente que tenga una doble personalidad o una doble actuación, y que sea en apariencia un director de teatro, o un autor, un dramaturgo, un actor, pero en realidad tenga una vida alternativa subterránea, como la que tiene el policía. Bueno,
Entonces, bueno, una de las cosas que pasa es, por ejemplo, su elección al frente de la Comedia Municipal. Una Comedia Municipal en La Plata es la primera, en 1965 duró 3 meses. ¿Por qué? Porque lo echaron a Nachman. A Nachman lo elige un jurado, ¿sí? Bueno, uno de los informes dice que la Asociación Argentina de Actores estaba en contra de su elección, ¿sí? Y que Nachman, por supuesto a través de oscuras fuentes financieras, habría sobornado, ¿sí?, a los integrantes del jurado. El problema es que Pepe Soriano, que era integrante del jurado, era representante de la Asociación Argentina de Actores, ¿sí? O sea que la asociación tenía a alguien adentro, no era que lo había sido elegido sin la asociación. Con lo cual se desbarata este infundio, obviamente. El espía, como digo, el trabajo del espía sería idealmente romper las apariencias de probidad o bonomía para desenmascarar el lado real, el inconfesable y oculto, o como diría el informador anónimo encubierto. O sea, Nachman era un informador encubierto. La Razón habla de este libelo o panfleto de 70 páginas que se llama Libro Negro del Comunismo, pero después de llamarlo, de descalificarlo como libelo o panfleto, dice que es absolutamente creíble, lo cual habla, en fin, también mal del periodismo, ¿no? Porque obviamente se hace cargo de algo que, por cierto, no es veraz o creíble, ¿sí? La otra cuestión es en qué consiste este Libro Negro del Comunismo, y es un listado, un catálogo hecho, ¿sí?, con lenguaje muy campechano, ¿sí?, en la máquina de escribir de una comisaría, por estos espías, ¿sí?, que acusan de comunistas a industriales, comerciantes, martilleros, gente de empresa, que no se entiende cómo gente tan beneficiaria del capitalismo en su época de expansión y de estado de bienestar, que en los 60, ganaría plata para una confabulación mundial comunista, ¿no?, dentro de la cual lo primero que sería eliminado serían ellos, ¿no?, claramente. Pero bueno, cuando esto no alcanza, entonces se empieza a hablar, y en los 70 será obviamente también muy famoso, de la sinarquía internacional, ¿sí?, que era una agrupación casi imposible, de muy baja credibilidad, entre el poder judío con el poder norteamericano, la CIA, eventualmente también el comunismo, que no sé cómo podría estar en la misma línea de razonamiento, y que quieren el poder mundial. Ustedes recordarán los famosos protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Los protocolos de los sabios de Sion fueron un invento de los servicios secretos del zar, ¿sí? ¿Para qué? Para justificar los pogromos, ¿sí? Bueno, los protocolos nunca existieron como texto real creado, escrito, redactado, confeccionado, pensado y distribuido por ningún Sanedrín, o sea, por ninguna mezquita, por ninguna sinagoga del mundo. Nunca existió, pero los pogromos sí. O sea, causas falsas crean consecuencias verdaderas. Bueno, obviamente los padres de Nachman nacieron en Rusia y huyeron de Rusia. Si eran rusos y judíos, entonces ¿qué eran? 2 puntos, comunistas. Ahora, claro, el tema es que Nachman nace en la paternal en 1930 y por lo tanto los padres habían huido de Rusia, ¿sí? ¿Y de qué Rusia? De la Rusia comunista, durante la cual también hubo pogromos, ¿sí? O ellos se sentían, evidentemente, como rusos blancos, perseguidos por ser filocapitalistas, o sea, todo lo contrario. Bueno, para ir redondeando, el listado, ¿sí?, el listado de gente que forma parte del grupo Nachman, ¿sí? Uno es López Garnier, ¿sí? López Garnier es amigo de Oren Sanz y después se hace amigo de Nachman, pero a su vez, cuando cierra el teatro, que nunca puede llegar a abrir, que termina siendo en el living de su casa, Oren Sanz da clase de teatro en la década de 60 en la Organización Cultural Atlántica, que era el centro cultural pionero y novedoso y moderno del propio Nachman, y también López Garnier, o sea, todos terminan más o menos unidos y más los une el pegamento de de las meditaciones siniestras y abyectas de estos perseguidores. La cuestión es que
el libro enumera capos. Lo que más le gusta a esta gente es darle la cana a contrabandistas. Se ve que era la especialidad de la Unidad Regional Sexta, ¿sí? Si todos estos son, además de comunistas, contrabandistas, y contrabandean, ¿sí? O sea, la venta de mercadería a precio de dumping, ¿sí? De dumping, para no tener otra finalidad que el sostenimiento de la causa comunista internacional en un complot de características peculiares en Mar del Plata, por los nombres de los involucrados. Y hablan de Werner y Werner, Mizrahi, Stad, Todres, Feldman, Schmuckler, Goldenberg, y dice el espía, que a su vez es redactor, a la perinola. Todos israelitas, solo es producto de la casualidad, dice muy irónicamente. Bueno, el informe, los otros informes de inteligencia de la DIPA, cuando hablan de Nachman, hablan del hombre de religión mosaica, que es una manera hipócrita y eufemística de decir judío. No dice judío porque van a quedar como antisemitas, pero habla de hombre de religión mosaica, que es exactamente lo mismo. Bueno, finalmente, dentro del grupo que integran esta especie de campo intelectual o teatral de la ciudad, hay un escultor comunista, Chacho Wax, ¿sí? Que por el apellido también es judío y es homosexual, ¿sí? Entonces se va armando todo el rompecabezas de todo lo que debe ser condenado, ¿sí? Bueno, y López Garnier tiene una mujer, Elena Canosa, que fue actriz y murió hace unos pocos años. Y Elena Canosa, dice, llegó a ser presidente de la Acción Católica de Mar del Plata. O sea, fíjense la infiltración comunista a donde llega, ¿sí? O sea, al corazón de la Iglesia Católica. Pero además hay otra gente, o sea, menciona a Waldo Pugliese, que es el único comunista del grupo, ¿sí? Pero además, en el listado, hay gente que muy poco verosímilmente pueda ser integrante del comunismo, como apellidos como Tiribelli, lo acaba de mencionar al principio, Orensanz, Fava, ¿sí? Una serie de nombres, incluyendo, por ejemplo, gente como Francisco Manrique, que si algo no fue Paco Manrique, era comunista. Monseñor Antonio Plaza, ¿sí? El cardenal y el obispo rojo de La Plata. Todos recordamos lo que hizo el cardenal Plaza durante el proceso, ¿no? Es decir, primero que venía, cuando vez que visitaba Mar del Plata, lo hacía en auto de la gobernación de Ibérico Manuel Sengen. No sé si lo ubican a Ibérico Sengen, ¿sí? Decía que hay que matar primero a los rojos, después a los rosados, después a los amigos, a los sospechosos, finalmente a los tibios, finalmente a los indiferentes, ¿sí? La gran frase de Ibérico Sengen: había que matar a todos. Bueno, era muy amigo de Monseñor Plaza, y si hubo alguien que defenestró y denigró de las madres en su tiempo, fue Monseñor Plaza. Bueno, sin embargo, en el libro negro del comunismo figura Monseñor Plaza. O sea, fíjense, y además de Leonardis, ¿eh? Yo tenía hasta hace poco una remera de Leonardis, estaba en Salta y Luro, ¿se acuerdan? Es decir, fabricantes de textiles, gente que tenía factorías importantes en la ciudad, agentes inmobiliarios, ¿sí? Y los grandes apellidos fundadores, bueno, todos ellos quedan incorporados en el libro rojo, el libro negro del comunismo, que hoy causa gracia, pero en aquella época dio pánico, ¿sí? Generó una verdadera paranoia, que era lo que querían provocar. Fíjense, esta gente menciona a un ex capitán de aeronáutica, también hebreo, Eduardo Alfredo Griffin. Están obsesionados con Griffin, alias el polaco vivo, ¿sí? Son todos polacos o rusos, pero no son polacos ni rusos, son judíos. Bueno, Griffin también pareció ser una figura dramáticamente oscura, ¿sí? Porque hasta era, pese a ser capitán de Marina, fue corresponsal del Correo de la Tarde, que estaba en manos de Francisco Manrique, ¿sí? Corresponsal en Mar del Plata. Se trabajó de periodista. Y a su vez, bueno, es defraudador serial y por supuesto, como el contrabando no es algo que tenga demasiada entidad criminal para la gente, le agregan, ¿sí?, la trata de blancas, el tráfico de alcaloides, sino el consumo de drogas, ¿sí?, y una serie de cuestiones que nunca se preocupan por verificar. O sea, los informes dicen que tal o cual está sindicado como comunista, que los informes dicen que es comunista,
que tiene actuación profunda dentro de las reuniones que realiza el comunismo, pero no aporta pruebas documentales de nada de esto, ¿no? O sea, no se sabe absolutamente nada de eso. Hay una suboficial, Rodríguez, ¿sí?, que es la única mujer del grupo y la única que parece tener los pies en la tierra, ¿no? Cuando no, para variar, y dice, literalmente, los informes dicen que tiene inclinaciones ideológicamente comunistas, pero no hay pruebas documentales que realmente puedan verificar este acerto. ¿Sí? Es una carta que le manda a un superior, ¿sí? Y es la única que termina, digamos, no desbaratando ni desarticulando la conspiración de los espías, pero diciendo lo que en realidad eran estos informes. Bueno, este Griffin no es importante, pero fíjense ustedes, uno va al registro, concretamente a el nomenclador del Parque de la Memoria, y allí aparece Liliana Patricia Griffin Ursini, el apellido de la esposa de Griffin era Ursini, militante del peronismo revolucionario, estudiante de Filosofía y Letras de la UBA, asesinada al resistir un prendimiento junto a otros 2 compañeros en un operativo antiterrorista en la capital el 19 de abril del 77. O sea, los que difamaron al padre tal vez aportaron para destruir a su hija. ¿Sí? O sea, se habla mal del padre en la década de 60 y se asesina a la hija en el año 77. Bueno, esto es un trabajo que fue parte del tercer tomo de la historia del teatro marplatense y es importante destacarlo porque cuando es secuestrado Nachman, el primero que no sabía bien por qué fue él, tampoco su familia. Si no sabía, tenía amistades del PRT, de Montoneros, que trabajó para el regreso de Perón, pero todo el mundo lo había hecho en la década del 70, que obviamente había hecho obras donde se reivindicaba la militancia revolucionaria, incluso guerrillera, ¿sí? Pero aún así él nunca tuvo ninguna clase de participación ni de afiliación al Partido Comunista, tampoco tuvo actuación en Montoneros ni en el ERP, y por lo tanto no se consideraba un hombre peligroso para sí mismo ni para los demás, y mucho menos pasible de ser secuestrado y desaparecido. ¿Sí? Por eso su familia lo va a buscar el otro día y le dan las causas. Y ahí se enteran. Se enteran que era zurdo, lo cual era cierto, y como era actor seguramente también era puto, ¿sí? Y otra serie de considerandos, ¿sí?, que justificaban no solo que se secuestrara, sino que no se preocupara a nadie por buscarlo, ¿sí? Porque obviamente no iba a volver. Es decir, toda esta cadena de mentiras, esta mendacidad, esta cosa que la banalidad del mal, ya con esto termino, la banalidad del mal, o sea, yo tengo que cobrar el sueldo, ¿sí? Y soy espía, trabajo para la DIPA, entonces ¿qué hago? Y empiezo a inventar, empiezo a crear cosas que puedan ser verosímiles o creíbles para el clima. Estamos hablando de la Guerra Fría, ¿sí? Y la paranoia que hay justamente anticomunista. Hay un concejal, cuando se decide en el Consejo Deliberante a quién van a poner como director de la Comedia Marplatense, hay un concejal que es del MID, o sea, que es desarrollista, Boteri, que dice, bueno, miren, yo no tengo nada contra Nachman, él puede pensar lo que quiera, pero todo el mundo dice que es comunista. Por lo tanto, no puede estar al frente de una comedia municipal viviendo del erario público, con un salario que le pagamos nosotros, y con una ideología que contradice mis convicciones democráticas, dice Boteri. Y dice, eso sí, yo no quiero hacer macartismo, no estoy haciendo macartismo, pero no pongan al zurdo en este puesto. Bueno, duró 3 meses, ¿sí? Bueno, en fin, esta es la historia. Muchas gracias. Le voy a dar unos libros de mi autoría, son obras, a vos ya te digo uno, así que llévaselo a Luis Juez, llévaselo. Bien, muchas gracias, Gabriel. Siempre un placer escucharte. Ahora vamos a darle la palabra a Cecilia D'Angelo y Adriana De Rosa, también marplatenses ellas, cuyo trabajo se titula Dramar Mujeres de Palabra.
Voy allá porque acá voy a quedar con el público dedicado, por favor. Ah, perfecto, bárbaro, gracias. Bueno, me corro para allá. Sí, no hay problema. Bueno, este trabajo tiene por objetivo dar cuenta de una experiencia de un grupo de mujeres interesadas en producir textos teatrales. Un grupo de autoras que se propusieron esta tarea de generar acciones colectivas para la visibilización de ciertas producciones dramáticas que estaban marcadas únicamente por la autoría femenina, sin postular a priori que tal cosa les otorgara alguna particularidad. La única condición de especialidad que podíamos hipotetizar para nuestros textos era la posibilidad de que existieran especiales condiciones en la circulación de esta obra en el medio teatral. Colectivo de mujeres, entonces, abocadas a la creación teatral con perspectiva de género, y desde sus inicios el objetivo de las integrantes ha sido confluir en la creación colectiva de los textos teatrales para visibilizar esta dramaturgia femenina. Pero decimos y sabemos que las mujeres de nuestra generación no habían sido educadas para tomar la palabra, sino para transcribirla. La mayoría de las mujeres de nuestra edad, de nuestro medio, de nuestro entorno, fue conducida a estudiar taquigrafía y mecanografía en la escuela secundaria, para lograr una eficacia a la hora de tomar nota para un jefe que le pudiera dictar, para ser su modelo de satisfacción, a su servicio. Esa era la meta de las jóvenes de clase media trabajadora, las peritos mercantiles que serían luego secretarias. Para la época, esa sería una vinculación con la palabra adecuada al género. Las mujeres más audaces, las que se atrevieran a la literatura, escribirían poesía, versos para sí mismas, para cartas personales o como premio a su calidad para el suplemento literario del diario. Ninguna de nosotras estaba llamada a escribir teatro, a poner palabras en boca de un actor varón, ni menos aún a escribir acotaciones que pudieran guiar o aconsejar la puesta en escena cuando las decisiones las tomaba un director, seguramente también varón. No es que esto haya sucedido siempre, ni en todos los contextos culturales. No es que estas sean las condiciones vigentes en todos los casos, pero sí en muchos. En palabras de Ana María Ayuda, el miedo, odio a la mujer es apenas una de las posibilidades de la cultura. Por eso, nuestro primer documento de creación exponía apenas algunas ideas comunes, que no pretendíamos conformar un grupo que se apartara de las tareas teatrales de los varones, sino uno que pudiera confluir con ellos. Decíamos, queremos mezclarnos con los varones, contaminarnos en el espacio escénico. En ese contexto, el colectivo pensó un primer espectáculo conjunto, Enfocadas, una intervención teatral a propósito de una muestra fotográfica de Sebastián Nahón, que se llama Mujeres Inmortales. La exhibición fue el disparador para que las dramaturgas pusieran voz a algunos de los personajes históricos retratados, esta vez bajo el formato de micromonólogos. Esa performance se realizó en el foyer del Teatro Provincial de Mar del Plata en aquel febrero previo al cierre por la pandemia de COVID. Los textos fueron publicados y el libro fue presentado por primera vez en el encuentro Teatro por Mujer 2021. Recientemente se presentó una segunda edición aumentada. Ahora les querríamos mostrar brevemente el video de inicio de ese espectáculo, nada más.
Martina Céspedes, la pulpera que junto con sus hijas emboscó y capturó a 12 soldados durante las invasiones inglesas. Juana Azurduy, generala del ejército argentino y mariscala de la República Boliviana, peleó contra los realistas en el Alto Perú para lograr la independencia de las naciones americanas. Felicitas Guerrero llora al enterarse de que su padre la obligará a casarse con un hombre mayor, aunque ella solo tenga 16 años. Las obreras del lavadero de lana de Avellaneda se unieron para protestar contra la explotación laboral y el abuso físico y sexual en 1904. De allí surgió la Unión Gremial Femenina. A principios del siglo XX, la organización Sui Migdal sometía a infinidad de mujeres a la prostitución forzada. El testimonio de una víctima desbarató la red. La huelga de las escobas. En 1907, los alquileres de los conventillos habían aumentado tanto que las mujeres enfrentaron a la policía y a los abogados a escobazos para frenar los desalojos. Ciudadana ilustre Alicia Moró de Justo, médica, educadora, política y defensora de los derechos de la mujer, que además propulsó el voto femenino. En las primeras décadas del siglo XX, las leyes no sostenían los derechos civiles de las mujeres. Ellas se abocaban al espacio de lo doméstico y no ocupaban lugar en la vida pública. Madres de Plaza de Mayo, incansables luchadoras en la búsqueda de sus hijos e hijas desaparecidos por el terrorismo de Estado que rigió en Argentina entre 1976 y 1983. Bueno, estos personajes son, estas fotografías y estos personajes son los que funcionaron como los puntos de partida para la construcción de los monólogos de cada una de las dramaturgas en el espectáculo de Enfocadas, y son los que están editados en el libro. Andrea Giunta, en Feminismo y Arte Latinoamericano, cita el artículo de Maura Riley que aporta, cita: a pesar de décadas de poscolonialismo, feminismo, antirracismo, activismo queer y teoría de género, el mundo del arte es predominantemente blanco, euronorteamericano, heterosexual y sobre todo de sexo masculino. Algunos datos demuestran que las mujeres ganan menos y que es más usual que los puestos de mayor jerarquía los ocupen hombres. Si bien la proporción de directoras de museos ha crecido en los Estados Unidos, ellas tienen a su cargo sobre todo aquellos que cuentan con los presupuestos más bajos. Fin de cita. Revisar el destino de los productos culturales femeninos desde su relación con el dinero nos llevó a pensar uno de los puntos a problematizar. Quizá la única cuestión no fueran las posibilidades de las mujeres en el desempeño de las tareas teatrales y en el campo teatral, sino su participación en funciones que requieren decisiones vinculadas con la administración del dinero que el sistema asigna a la realización de acciones en ese campo cultural. Las dos cuestiones que hemos planteado se relacionan íntimamente. Las mujeres han tenido un acceso más fluido a la producción de textos líricos y narrativos. Los han propuesto, los han editado y han accedido con las dificultades que todos podemos imaginar a su circulación dentro del campo intelectual atravesado por el mercado. Pero la dramaturgia requiere un paso más. No alcanza con la edición, sino que el texto se realiza en el momento de su representación y para tal cosa, la dramaturga requiere que su obra circule en un nuevo universo, el de los directores y actores que eligen sus proyectos teatrales. El mundo de los productores que realizan una apuesta económica
que termina en la puesta en escena de una obra, es decir, dinero. Para cerrar el círculo hace falta que los agentes culturales confíen dinero a una propuesta escénica múltiple, compleja y diversa que proviene de una pluma femenina. El problema no es que las mujeres escriban obras de teatro, sino que luego hay que invertir en ellas. Y aquí el punto oscuro y ovillado, la relación entre las mujeres y la administración del dinero, que como podría prever toda la tradición novelística del XIX, seguramente terminará en un problema. Jorge Dubati afirma: las poéticas teatrales deben ser comprendidas en su dimensión territorial, supraterritorial, dimensión cartográfica y de historicidad. La poética comparada asume la entidad convivial, territorial y localizada del teatro y propone el estudio de los fenómenos teatrales considerándolos en su territorialidad, por razón y contraste con otros fenómenos teatrales territoriales y supraterritorialmente, así como en su historicidad, a partir de observaciones de necesidad y posibilidad histórica. Y es en esta historia, en la producción teatral marplatense, que queremos repensarnos como colectivo, porque no estamos produciendo en el marco de un campo fotográfico, estático, sino un territorio artístico, intelectual, diverso, en permanente disputa y resignificación. En Mar del Plata había una genealogía previa en la construcción de grupalidades de dramaturgos. Nuestro antecedente más directo es Modrama, la agrupación de dramaturgos marplatenses y de la zona. Su objetivo, obviamente, era la promoción de la dramaturgia local, el reconocimiento a los autores, la búsqueda de nuevas tendencias estéticas, la difusión de concursos, de obras y de textos dramáticos y la concreción de ciclos de teatro leído, pero dirigido por directores e interpretado por actores. La agrupación tiene fecha de creación el 17 de agosto del año 2000 y el acta fundacional muestra las firmas de Cecilia D'Angelo, la que habla, Adriana De Rosa, Pablo Gil Villafañe, Gastón Martelli, Leo Risi, Adriana Ferragine y Roberto Tripoglio, en la sede de la entonces Biblioteca Municipal. También integraron la agrupación Marcelo Marán, Héctor Pianetti, Pec Frito, Gabriel Di Lorenzo y Omar Magrini. Los autores participaron de los congresos organizados por Argentores y generaron el ciclo Monólogos de Humor Chancho. A partir del 2003 no se registraron más acciones. Casi 20 años después, las mujeres autoras de todas las disciplinas escénicas, ya que incluimos coreógrafas, volvemos a generar un espacio de discusión-creación, es decir, una propuesta colectiva con perspectiva de género. Así las cosas. Dramar se constituyó legalmente como una agrupación de hecho integrada por personas interesadas en la dramaturgia, aunque todas ellas provenían de recorridos diversos. Algunas nos desempeñábamos exclusivamente en el mundo de la escritura, pero otras traían vastas experiencias en todos los oficios que rodean las artes escénicas y aportaban miradas enriquecidas y diversas. Muchas eran además directoras y de allí la primera conclusión específica que nos dejó la lectura de los primeros textos propuestos para Enfocadas, la puesta en crisis del discurso didascálico. Quien escribe pensando que asumirá la dirección de su obra, por elección o por obligación, no aporta la misma precisión en las acotaciones, no postula el mismo entramado de señales que quien haya previsto transferir ese rol. Gracias a esta primera experiencia, supimos que a la hora de prever una publicación, sería imprescindible aunar criterios para fijar textos que pudieran ser recibidos por teatristas de cualquier medio. Debíamos instalar la idea de que nuestros textos podían tener un futuro dentro del campo intelectual. Y de allí otra conclusión. Las mujeres autoras acostumbradas a la completa autogestión dentro de las posibilidades del campo intelectual, acotado en el que desempeñan, confluyen en estas dificultades para pensar la circulación futura de su producción textual fuera de un medio inmediato. Durante el ASPO, las integrantes de este colectivo mantuvieron sus actividades conjuntas por vía digital, plantearon problemáticas a discutir y persistieron en sostener el contacto. Ya sobre una idea más definida de que integraron un colectivo de mujeres que buscaban una identidad firme, se cuestionaban su lugar en el mundo de la dramaturgia. El ASPO trajo consigo grandes dificultades económicas para las teatristas marplatenses y aprovechando la posibilidad del streaming dimos a conocer Enfocadas en formato fílmico, material que había sido realizado por Mal de Ojo Producciones.
Esa recaudación se destinó a beneficio de artistas solidarios de Mar del Plata. Además, realizamos un conversatorio con las autoras acerca de la génesis de la producción de los trabajos, en el que la periodista Majo Garufi ofició de entrevistadora y moderadora del evento. Pero llegamos al verano 2021 y los teatros seguían con una actividad parcial. Pensamos entonces en producir en formatos que nos permitieran llegar al público de maneras no presenciales. Así surgió el ciclo Historias que Suenan, pequeñas obras para radioteatro inspiradas en canciones nacionales con personajes femeninos. Las piezas resultantes se emitieron en el programa La Mezcladora de Radio Universidad los sábados de marzo y abril de 2021. Concretar las grabaciones fue sortear todos los obstáculos que imprimía trabajar en medio de una enfermedad endémica, ensayar en patios al aire libre, grabar en espacios abiertos trasladando equipamiento, y así todo lo logramos, gracias a la participación de actores y actrices emblemáticas dentro de la comunidad artística marplatense. Interpretaban así a Alfonsina Storni, a Juana Zurduy, a Malena, a Grisel y a Rosario Vera Peñalosa, entre otras. Los invitamos a compartir, Ivonne, un texto de Adriana de Rosa, ¿sí? Mademoiselle Yvonne. Este trabajo que vamos a pasar, este pedacito de audio, es este ciclo, en realidad, el último trabajo que hizo el actor Jorge Taglione en Mar del Plata. Él hace este personaje masculino y el femenino lo hace Cecilia D'Angelo. Ella es Yvonne. Es importante destacar esto porque por ahí se dijo que la última obra que había actuado Jorge era Orquesta de Señoritas, pero en realidad este fue el último trabajo. Lo que pasa es que se escuchó después, digamos, ¿no? Pero esto fue lo último que hicimos. Es Madame. Ha venido del brazo de aquel argentino a ocupar su lugar de señora en una estancia paqueta de Junín. Está encerrada en el cuarto porque no tiene ningún otro lugar propio donde esconderse. El capataz, Ramón Perdón, antes de que empiece, está dirigido por Graciela Spinelli, el radioteatro. Mademoiselle Yvonne, ahora es Madame. Ha venido del brazo de aquel argentino a ocupar su lugar de señora en una estancia paqueta de Junín. Está encerrada en el cuarto porque no tiene ningún otro lugar propio donde esconderse. El capataz, Ramón, golpea la puerta. Va a tener que salir, señora. No se va a quedar para siempre ahí. ¿Qué quiere que le diga? Ya le pregunté al patrón, me dice que le diga a usted. Dígale que no me encontró. Ya se fue, señora. Me dijo que usted tiene que arreglar con la cocinera qué es lo que van a comer los peones a la noche. La gente vuelve del potrero a las 5 más o menos. Los pibes alcanzan el agua para lavarse y ahí la cocinera ya apura la olla. Pero ahora son las 2. Usted tiene que ir a mandar a la cocina. Dígale a la cocinera que haga lo que quiera. Ça m'est égal. A mí no me importa. De verdad no me importa lo que coman. Lo que ellos quieran. Si ellas son las que saben, estuvieron acá toda la vida, son-elles. Pero no es así, doña, no. Usted tiene que ir porque la señora es la que manda en la cocina de acá. Antes era la madre del patrón, después la cuñada que se fue ayer, porque ahora la señora es usted. Hay que ir a matar las gallinas para el puchero. ¿Matar gallinas? No. ¿Qué hagan otra cosa? No sé. Decirle que no me encontraste. Yo no sé qué hay que hacer, yo no sé pas. Son 14 peones, señora. Alguien se tiene que ocupar. La cocinera dice que vaya. Le traje una carta que llegó para usted. No se lee. No lo tome a mal. Comprometo. ¿Qué es esto? Mira, no. Pero no entiendo lo que dices.
la carta. No hay dinero. Nadie tiene. Y mi aparato dice que es mala época. Desde que nací siempre escuché que es mala época. A usted le dijeron alguna vez que era buena época para dinero, Ramón, a mí no. ¿Y para qué quiere dinero usted? Usted no necesita, señor Ivón. Usted tiene que pedir lo que le hace falta, no más. Van y le traen del pueblo lo que usted diga. Sí, cuando van a buscar las cosas le pueden comprar lo que usted diga. Usted no necesita fijarse en el gasto. No le van a negar nada. Plata quiere. Qué bárbaro. ¿Le parece poco todo lo que tiene? Plata quiere. ¿A dónde voy a ir, Ramón? ¿Qué le digo a la cocinera? Mire que si llegan los peones... La comida. Ustedes hacen más que hablar de comida y de vacas y de carne y de matar animales. El patrón se fue a arreglar las cuentas a Buenos Aires. Va a venir con plata. ¿Qué más quiere, señor Ivón? Háblele en francés usted. Háblele así, como le habla usted. Estoy aprendiendo a hablar castellano. Tengo un maestro que viene a enseñarme. Y practico mucho. Hablo bastante bien. ¿Ve lo que le digo? Capaz que no tendría que haber aprendido. Capaz que él vio. Se la trajo así, como una cajita de música de París. Ahora usted le habla en criollo, le rompe la ilusión. Es como que la arruina. Compréndalo al hombre. Ahora me hice gente. La arruiné. La jodí para siempre. Vaya, organice un poco abajo, dígale que preparen el puchero de la noche. Va a ver que si la ve mandar a las chinitas y se da cuenta de que es usted la que lleva la casa adelante, la va a querer de nuevo. No va a ser lo mismo que allá en Europa, pero la va a querer de otra manera. Más si le va a dar familia, ¿vio? Ramón me va a tener que llevar a la estación. Ay, no tengo con qué pagar. No, señora, no me comprometa. Usted llore todo lo que quiera, pero que no se le haga tarde que la esperan abajo, ¿eh? Y no se preocupe, las gallinas se las mato yo. Bueno, este texto se apoyaba en la versión que se da de que Canaro encontró a Ivón en Montevideo, ya mayor, en una pensión, y que ella le dijo que había venido de muy joven, formando pareja con un acaudalado estanciero, y que cuando ella fue puesta al frente de esa casa, de esa estancia, entendió que la situación no era igual que lo que había sido en Europa y no resistió los límites del rol, digamos, de género. Bueno. Perdón, una cosita que quería decir por ahí es importante, y que todos los textos de estas historias que suenan son una recreación obviamente ficcional de lo que podría haber ocurrido, ¿sí? Pasa lo mismo con el texto de Malena de Graciela Spinelli, o con el texto mío de Grisel, o sea, no son situaciones que están inspiradas en las historias, ¿no? Bueno, pero pasaba el tiempo y aquella ilusión de crear juntas para poner obra en un teatro no llegaba. Las medidas de cuidado continuaban y una imagen estética llegaba a instalarse en el discurso una y otra vez. La sensación de habitar un cuadro de Edward Hopper, de estar allí con nuestros borradores tratando de encontrar el sentido al aislamiento y entenderlo como provisorio. Esta atmósfera de soledad, de ahogo, de silencio, de opresión y de inmovilidad nos daba imágenes para la creación. La reiteración terminó en proyecto y las autoras comenzaron a trabajar en obras breves para 2 personajes a partir del estímulo de alguna de las obras plásticas del artista nombrado.
Hopper y su atmósfera, Hopper y su abulia, Hopper y su insomnio. Los textos resultantes fueron puestos en manos de la profesora Beatriz Sánchez Distacio, que realizó una lectura pormenorizada, abundantes recomendaciones y las sostuvo con sus impresiones críticas. El corpus dramático final da sostén a un nuevo proyecto que se desarrollará en la segunda mitad del 22. Obras que se dividen en 2 grupos para dar origen a 2 espectáculos diferentes con 2 equipos de dirección en paralelo. La experiencia apunta a multiplicar la diversidad de las miradas y entregar a Hopper a una variedad de propuestas estéticas. Finalmente, este presente es un comienzo, al menos uno a puertas abiertas. Esta organización ha pretendido reunir las voluntades de mujeres creadoras de textos vinculados con la escena teatral. Ha convenido en que la cuestión es sostener y acompañar las trayectorias, porque las mujeres han tenido históricamente menos oportunidades de visibilizar sus producciones. Pero cada proyecto es un comienzo nuevo, porque con cada paso la dinámica de movimiento de la creación se modifica, y cada una de nosotras ocupa roles diferentes según el momento en el que se encuentra en relación con sus etapas de creación y también de formación. Ahora este grupo ha decidido no solo producir, sino retroalimentarse, hacer que la experiencia de una de nosotras redunde en todas, que las posibilidades de gestión de una de nosotras decanten las posibilidades de publicación de otra, que todas las autoras se instalen en el rol de curadoras de una experiencia colectiva inaugural para nosotras, que las posibilidades de acceso a nuevos circuitos de trabajo sean el insumo de información para todas, que el material de formación de cada una de las que han tenido acceso a él sea luego compartido y permita el crecimiento de todas. En este lugar de hermandad persistirá esta tarea a pesar de todo. Bien, muchas gracias a ambas. Ahora vamos a escuchar a Rocío Fernández de CONICET y de la UNA, que nos va a leer su trabajo, La dramaturgia feminista como instrumento y factor de desarrollo del campo teatral porteño actual. Vení, Rocío. Como quieras, vengo acá. ¿No? Por la filmación. Sí, sí. Bueno, no sé si por la filmación está bien. Sí, sí. Ah, bueno. Está bien. Bueno, mi trabajo, como dijeron, se llama La dramaturgia feminista como instrumento y factor de desarrollo del campo teatral porteño actual. Antes que nada, igual agradezco, poder estar acá compartiendo con ustedes en este evento. En esta oportunidad, entonces, voy a abordar la noción de dramaturgia feminista en tanto actividad y en tanto instrumento y factor de desarrollo del campo teatral, y tomo como punto de partida para el abordaje a la teoría de mundos posibles dolezeliana, que no solo propone una batería de nociones con una amplia tradición contrahegemónica por sobre los discursos que avalan lecturas miméticas de las obras, sino que se trata de una herramienta potencial para la teorización empírica. ¿De qué tipo de instrumento hablamos? Bueno, de un instrumento de carácter político, en la medida en que el pasaje del plano de la vivencia y de lo experiencial al plano de la producción estética o de la obra, al plano de la categoría y de las teorías, es un gesto que tiene incidencia sobre la realidad o mundo en que vivimos, esto es, reactividad, consecuencias concretas. Un ejemplo de esto es el caso de la violencia doméstica, que cuando empezamos a generar, empieza a tener esa violencia, empieza a tener un nombre, deja de formar parte del ámbito de lo privado para pasar a ser parte del ámbito de lo público. Bueno, ese pasaje de la experiencia de lo experiencial al plano de la categoría, es político, tiene incidencia sobre lo real, y podemos también hasta nombrar las causas, patriarcado, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, si la crítica de esta teoría, la de los mundos posibles, a una concepción ontológica de la ficción literaria se orienta hacia el corrimiento de la existencia de ser de los mundos de ficción, la pregunta acerca de qué es el teatro o qué es la dramaturgia nos impone una restricción que difícilmente pueda ser saldada, ya que los postulados de una filosofía ontológica
pueden remitirnos a la lógica de la permanencia de lo existente, contraria a la línea de desarrollo del campo, que es la que acá interesa, ¿no? En este sentido, Humberto Eco, en Lector in Fábula, presenta 3 críticas que suelen plantearse al considerar la noción de mundo posible como conjunto lleno, grávido o amueblado, que están orientadas en 3 direcciones. Son unas críticas que generalmente, o sea, Lector in Fábula es un texto que es visitado y revisitado, pero generalmente se pasa por alto esto, ¿no? La primera crítica es el uso excesivo de la metáfora mundo posible en los ambientes lógicos. La segunda es la noción sustantiva u ontológica de mundo posible que circula en los análisis metafísicos. Y la tercera crítica es el uso de la categoría mundo posible en los análisis textuales. Eco adhiere a las 2 primeras críticas, pero no cree en cambio que la tercera sea acertada, lo cual, digamos, legitima el uso de la teoría de mundos posibles para el análisis de la dramaturgia, que es lo que hago en mi tesis doctoral. Las dramaturgias feministas en el campo teatral porteño se presentaron históricamente como una vía de transformación de las prácticas escénicas que escapan a una idea esencialista del teatro, más bien lo contrario. Observamos, por ejemplo, lógicas que integran lo ya producido con transformaciones sustanciales. Esta lógica saltatoria y de interacción entre lo viejo y lo nuevo pone en diálogo a las dramaturgias feministas de antaño con las dramaturgias actuales y coincide más con una genealogía que con la mera historia, más con la irreverencia que con una identidad preservada, con una génesis o con un origen claro. En esa dinámica revolucionaria, la actuación viene a llevarle al cuerpo lo que no le alcanza a las palabras. Laura Fernández, la dramaturga del grupo Piel de Lava, el año pasado, en el segundo coloquio nacional de investigación en teatro que organizamos en el Instituto de Investigación en Teatro en la UNA, describió a la actuación como aquello que no puede nombrarse. La actuación como una experiencia estética opuesta a la literatura. Cito, dice, porque no hay palabras, la experiencia entonces va al cuerpo, como una noticia fea que viaja directo al pecho, porque la cabeza a veces es una red agujereada. Cierra cita. Foucault explica que sobre el cuerpo se encuentra el estigma de los sucesos pasados, que de él nacen los desfallecimientos y los errores, en él se entrelazan y de pronto se expresan, pero también en él se desatan, entran en lucha, se borran unos a otros y continúan su inagotable conflicto. El cuerpo, dice, es una superficie de inscripción de los sucesos, mientras que el lenguaje los marca y las ideas los disuelven. Lugar de disociación del yo, el cual intenta prestar la quimera de una unidad substancial, volumen en perpetuo derrumbamiento. La genealogía, como el análisis de la procedencia, se encuentra, por tanto, en la articulación del cuerpo y de la historia. Debe mostrar al cuerpo impregnado de historia y a la historia como destructora del cuerpo. Pensar que el movimiento natural, entre comillas, de las dramaturgias feministas es el movimiento revolucionario e irruptivo en el campo teatral, es pensarlo también como una genealogía. Y como a Laura Fernández se hace imposible a veces, a pesar de los denodados esfuerzos por evitarlo, no decir que la relación entre la literatura y la actuación se llama dramaturgia. Esto es porque no lo estamos pensando únicamente como género literario, sino en tanto actividad del campo. Ciudadela fantasmática e intermitente a veces, repletas de saltimbanquis y señores feudales, en palabras de Hernán Banoli. El desarrollo en la actividad que pone en relación a la literatura y a la actuación es factor también de desarrollo de esta dramaturgia. Laura Fernández explica que existe cierto enojo con el textocentrismo. Hace rato que los textos dramáticos vienen de improvisaciones, de trabajo en el espacio, del intento desmedido porque las palabras no opaquen la vitalidad de la escena. Quizás después de este reencuentro trágico con la literatura, la actuación le dé una nueva oportunidad. Ahora no solo como algo a lo que hay que rendir homenaje, sino como una suerte de cómplices de las épocas más oscuras. Haber encontrado una unión no en una relación de sumisión, sino de salvación, de hermandad, quizás haga que se restituya de manera novedosa ese vínculo tan conflictivo. Y si es conflictivo, claro, al teatro le conviene. Más allá de que la selección del corpus de obras en mi investigación está constituido por producciones dramatúrgicas de autoras, hablo de dramaturgia femenina,
no en el sentido amplio y más utilizado, textos escritos por mujeres, sino en sentido estricto, textos y producciones de cuño feminista, es decir, dramaturgias feministas que proponen una poética que contempla, reformulando parcialmente las categorías propuestas por Susana Tarantubies en 2 trabajos, uno del 2012 y otro del 2013, la apropiación de la acción dramática por parte de un personaje o performer femeninos, la elección del género mujer y la defensa de su identidad como temática primordial, el desarrollo de un lenguaje femenino propio en pos de una subjetividad femenina autónoma, la asunción de la escritura como un acto de autoconstrucción y de autoconciencia, la denuncia de las estructuras opresoras de la mujer, la deconstrucción de los estereotipos conformadores de una mujer dependiente y el desenmascaramiento de los roles impuestos histórica y culturalmente al género femenino. Lo primero que hay que aclarar en esta línea es que la dramaturgia como campo de conocimiento disciplinario, como lenguaje y como expresión de la cultura, específicamente la porteña para esta investigación, no avanzaría entonces de modo continuo y acumulativo, como esbozaría una concepción más bien tradicionalista y racionalista, sino que la dinámica de los cambios y de las transformaciones es la de una evolución discontinua, traccionada por revoluciones y crisis. Considero que el avance de las concepciones feministas en la dramaturgia en general puede explicarse a partir de 3 momentos o etapas que vamos a ver ahora. En el primer momento habría periodos normalizados que aquí responden a una, digo normalizados entre comillas, que aquí responden a una dramaturgia con mundos atravesados por una concepción, en palabras de Drukarov, falologocéntrica, mundos de ficción dramatúrgicos que mantienen el status quo y que no plantean temáticas relacionadas con problemáticas de géneros ni feminismos. Esos mundos construyen una matriz disciplinar, es el cascarón que efectúa un trabajo principalmente acumulativo que tiende a reproducir en el tiempo algunos principios configurantes, por ejemplo, de lo nacional, incluso en la absoluta marginalidad, como fueron los textos de Discépolo en un comienzo. A estas producciones que fueron luego normalizadas, vuelvo a decir que entre comillas, ¿no?, le siguen no como continuidad, sino como anomalía, momentos de hallazgos o innovaciones. Estos son los que producen discontinuidad y un rompimiento con lo ya establecido. Pero existen continuidades no cronológicas que son las que producen que existan relaciones entre lo hecho y lo nuevo. El grupo Piel de Lava constituye un ejemplo de estos periodos en su vínculo con la dramaturgia anarquista. Lo curioso es que la irrupción del anarquismo en la dramaturgia de los años 20 surge como perturbación en la estabilidad, mientras que Piel de Lava viene a confirmar lo que ya se venía gestando, procesos de construcción de mundos que una democracia como una democracia anarcofeminista con reminiscencias anarcocombativas, en palabras de ellas, ¿no?, lo de anarcofeminista. Se considera aquí que esas producciones en clave feminista, que han sido censuradas tanto por el peronismo en su momento como por la derecha conservadora y el orden patriarcal, constituyen el germen de un actual modo de producción, la ácrata. Las dramaturgias ácratas que buscan la autonomía del texto, del teatro respecto de la literatura, en lo escénico como medio y fin, que va acompañado de un cuerpo autónomo productor de sentido. Yo lamento lo del peronismo, pero es algo real, lo lamento de verdad. ¿No? Como que un poco afecta, pero bueno, digo, se puede confundir con puede sonar gorilón, pero es algo que sucedió realmente. O sea, Salvadora Medina Rubia fue censurada, tuvo una muy mala relación con Eva Duarte y bueno, hay que también decir. Infiero que los primeros intentos por salirse de lo que Susana Tarantubies denomina como el lugar del eco, en la búsqueda de una voz propia, son los de las trabajadoras anarquistas en las primeras manifestaciones obreras del siglo XX. Hay algunos monólogos anónimos que poseen discursos que luego son factibles de ser encontrados en la dramaturgia de Salvadora Medina Rubia, en la de Alfonsina Storni y luego en la dramaturgia actual. Existe una estética feminista, si pensamos a la estética como una ciencia de los accesos a los mundos posibles, como explica Anne Kaukelen, que tiende a dar forma y a cultivar el pasaje de lo posible a lo real y el de lo real al mundo de los posibles, y de ese modo nos hace comprender el mundo actual en su totalidad y facilita la elaboración de escenarios posibles vinculados a la coyuntura del mundo en que vivimos.
Dice Ann Kaukelen, ¿qué es en efecto una obra sino el escenario adoptado entre una infinitud de otros posibles que no han sido elegidos? Procesos que se prosiguen en el tiempo de trabajo de la obra, incluso después de su culminación. Un espacio de imperfección, de impotencia, raspados, tachaduras, borramientos y repeticiones, rodea las obras, y ese mismo espacio perdura con las interpretaciones sucesivas de las piezas, que son otras tantas posibles. Vanina Escales, en Arroja la bomba, habla acerca de las desentradas de Salvador Medina Onrubia y también del Amo del Mundo de Alfonsín Storni. Las palabras parecieran caer a sacos rotos, tener eco en un cuarto vacío, pero la literatura puede introducir fisuras tal vez no evidentes en lo inmediato. En la obra se ficcionalizan los malestares no resueltos en la cultura. En ellas vemos los signos de las tensiones futuras. Por otra parte, mostró los límites del modernismo y las vanguardias, ya que el espíritu cosmopolita y la rebeldía estaban permitidos para los representantes varones de los movimientos. Es decir, esto, Vanina Escales lo que dice es que, digamos, que Salvador Medina Onrubia y que Alfonsín Storni participen del grupo intelectual de esos años no era la regla, sino que era la excepción a la regla, ¿no? Y bueno, muchas otras no. Incluso Alfonsín Storni, cuando estrena El Amo del Mundo, es censurada, o sea, la bajan de cartel del Teatro Cervantes, estrena en el Teatro Nacional Cervantes, y a los 3 días la bajan de cartel. 2 años después, o casualidad, Alfonsín Storni empieza a escribir teatro para niños, ¿no? Y ahí, bueno, se permite, ¿no?, decir cosas que a través de la poesía, que era lo legitimado para las mujeres que querían ser parte de algún tipo de círculo intelectual, bueno, podía. Bien. Hoy lo que cambió entonces es la coyuntura, pero los discursos al interior de las obras todavía guardan las huellas de esos discursos. Esto es posible de ser evidenciado en las obras provenientes de una dramaturgia fundadora como la de Gambaro, pero también en dramaturgias actuales como las del grupo Piel de Lava. La actuación es así un instrumento de poderosa reactividad, en el sentido de que las formas provenientes de la palabra y los discursos se han mantenido sin cambios sustanciales, mientras que las formas de producir sentido desde o a partir de la actuación sufrieron cambios considerables. Porque un cuerpo libre, autónomo, feminista, no siempre coincide con la quietud de las palabras. Bien, muchas gracias, Rocío, y vamos a escuchar a nuestra última expositora, no por eso menos importante, que es Jessica Grimaldi de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que va a compartirnos su trabajo titulado La construcción de un entramado intertextual en Ensayo sobre el miedo, de Federico Polieri. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí, voy a trabajar sobre una obra de teatro marplatense que se llama Ensayo sobre el miedo, distopía grotesca sobre el fin del mundo. Escrita por Federico Polieri y llevada a la escena por el grupo teatral marplatense La Rosa de Cobre. Su estreno se produjo en el año 2018 en la Sala Teatral 4 Elementos y fue dirigida por el mismo Polieri. Lo que analizaremos es la forma en que se construye un entramado intertextual que la conecta con discursos provenientes de diferentes ámbitos: la literatura, la filosofía, la política, el cine, entre otros. Como grupo de teatro, La Rosa de Cobre hoy es un referente del teatro independiente, tanto a nivel local como nacional. Con una trayectoria de más de 10 años, son 4 las obras que este grupo llevó a la escena. Además de la ya mencionada, presentaron La Rosa de Cobre, El secuestro de Roberto Ar, en el 2009, Mayo, La historia dentro de un teatro, en el 2011, y El escapista, en el 2014. Ensayo sobre el miedo es, hasta el momento, la última pieza teatral del grupo. En cuanto al recorrido de esta obra, además de las presentaciones en la ciudad, en el año 2019 participaron del Festival Internacional de Artes Escénicas Escenarios del Mundo, llevado a cabo en la ciudad de Cuenca, Ecuador. En el año 2020, durante la pandemia, también participaron vía streaming en el Festival de Teatro de Caracas. Durante este año 2022, fueron seleccionados para representar a la región en el próximo Festival Provincial de Teatro Independiente y por último fueron invitados a participar al Festival Internacional de Teatro de Venezuela.
que se desarrollará durante el mes de agosto. En cuanto a su trama ficcional, esta obra nos ubica en un refugio habitado por 7 personajes: el ciego, el lazarillo, la vigía, la narcoléptica, el policía, el hipocondríaco y la pianista. Durante toda la obra, estos personajes estarán en escena. A través de las palabras de la narcoléptica se presenta la historia a los espectadores. Estamos en un futuro distópico, el miedo es el que desencadenó la tragedia. Cita: el miedo ganó las calles, amigos, y ya nada de lo que era volvió a ser igual. Durante el desarrollo de la obra, estos 7 personajes verán amenazado su refugio por los otros. Personajes aludidos que son parte de la historia, pero que no aparecen en escena. Los otros en un principio son percibidos como enemigos. Sin embargo, esta actitud se verá cuestionada a medida que avanza la historia, en especial a partir de uno de los carteles a través de los cuales se comunican los otros. Un cartel que dice, cita: déjennos entrar, nos estamos muriendo. A pesar de que esta amenaza de la afuera estará presente durante toda la obra, hay momentos en que pasa a un segundo plano y los distintos personajes toman el rol protagónico de la escena para contarnos acerca de su pasado, un pasado que se plantea como una crítica al presente de los espectadores. Coincidimos con Jorge Dubati cuando plantea que Ensayo sobre el miedo es una obra que puede ser pensada como teatro de tesis. A partir del título se establece un diálogo entre el teatro y el ensayo. Desde el futuro distópico en el que sucede la acción dramática, se realiza una interpretación de nuestro presente histórico abordado desde una perspectiva crítica. De esta manera, la obra se propone como un espacio de reflexión del orden social actual. Pero la vinculación con el ensayo no se establece solo por su carácter argumental, también hay varios elementos estructurales del discurso ensayístico que están presentes en Ensayo sobre el miedo. Tal como planteáramos al comienzo en esta ponencia, nos centraremos en la forma en que la incorporación de otras voces construye un entramado intertextual heterogéneo que le permite establecer un diálogo con otros discursos, la poesía, el cine, la filosofía. Estos discursos, al ser incorporados a la escena, se transforman y afectan mutuamente, el pensamiento se encarna. Los cuerpos que vemos en la escena se encuentran atravesados por esas ideas que circulan e incluso esas ideas pueden generar padecimiento en los cuerpos. Considerando lo expuesto, nos parece pertinente rastrear la manera en que el teatro se apropia de estos discursos y los reelabora. Cómo se modifican, qué se hace con ellos, qué diálogo se establece. También creemos productivo indagar sobre la forma en que el teatro se transforma a través de este procedimiento inclusivo. Al respecto, nos parecen interesantes las palabras de Mauricio Cartum, cito: el teatro de este siglo es efectivamente una gestalt que comprobó el poder de la mixtura híbrida, con la danza desde Pina Bausch, con la política desde Brecht, con la plástica desde Cantor o con la antropología desde Bruck o Barba, el teatro se apearió con quien pudo. Fin de cita. A partir de su carácter ensayístico, el teatro de Poleri se mixtura con textos muy disímiles que provienen de diferentes nacionalidades y épocas. De Víctor Serge a Arturo Jaureche, de Silvio Rodríguez a León Felipe, de Richard Wagner a Manuel Santos Iñurrieta, por mencionar solo alguna de las relaciones intertextuales que se establecen. En este sentido, consideramos que Ensayo sobre el miedo establece una ruptura con la poética previa de Federico Poleri. Si en las piezas teatrales anteriores se establecía un fuerte anclaje en la historia argentina, Ensayo sobre el miedo posee una mirada crítica que excede el ámbito nacional para pensar conflictos que nos atraviesan en tanto humanidad, y es a partir de allí que su entramado intertextual necesita ser más plural y heterogéneo. Esta irreverencia con la que Poleri establece diálogos con textos consagrados del canon occidental nos recuerda casi inevitablemente lo que dijera Borges en El escritor argentino y la tradición. Cito: por eso repito que no debemos temer y que debemos pensar que nuestro patrimonio es el universo, ensayar todos los temas, y no podemos concretarnos a lo argentino para ser argentinos, porque o ser argentino es una fatalidad, y en ese caso lo seremos de cualquier modo, o ser argentino es una mera afectación, una máscara.
Si bien observamos un pensamiento construido a través de un diálogo con textos disímiles, también es evidente una toma de posición en cuanto al lugar desde el cual se ha de interpretar el mundo. En el comienzo de la puesta en escena aparece una cita del escritor socialista Víctor Serge proyectada en el telón de fondo. No es poco lo que les corresponderá demoler y sufrir, de lo que se trata es de rehacer el mundo. Mediante este recurso brechtiano, Poleri no solo conecta su teatro con el discurso político, sino que también pone en evidencia su lugar de enunciación, la perspectiva desde la cual realizará su interpretación crítica del orden social. Esta perspectiva que se establece desde el comienzo de la obra carga de una mirada crítica hacia el orden social a los demás discursos que son incorporados a la escena. Un intertexto fundamental con el que dialoga la obra es el poema Pie para el niño de Vallecas de León Felipe. A su vez, este poema también está construido a partir de una serie de relaciones intertextuales que establece tanto con el Quijote como con el cuadro de Velázquez titulado El niño de Vallecas. En la puesta teatral, este texto aparece en dos momentos, primero como cita y al final como reescritura. En ambas ocasiones él es enunciado por el ciego y su interlocutor es el Lazarillo. En la última reescritura se mantiene la estructura del poema y se incorporan textos internos de la obra. Así aparecen menciones al refugio, el muro, la vigía, el aroma del tiempo, el crepúsculo. Creemos que al ser llevado a la puesta en escena, el poema se territorializa y el sujeto poético se encarna en el cuerpo de un actor que lo hace presente y singular. Este proceso por el cual el enunciado poético adquiere otro nivel de concreción resulta notorio en el tercer verso de la reescritura final, cita, acá no se rinde nadie. El adverbio demostrativo acá, al enunciarse sobre el escenario, hace referencia a un espacio en particular, ese teatro en el que está sucediendo el acontecimiento teatral. Y el pronombre indefinido nadie nos involucra a todas las personas presentes en el convivio, artistas, técnicos y espectadores. De esta manera, el carácter convivial del hecho teatral le otorga al poema un cuerpo colectivo presente y un territorio concreto. El nene de Charles Chaplin es otro intertexto con el que dialoga la obra. Ingresa a la puesta en escena a partir de la proyección de un fragmento de la película, mientras que, de forma simultánea, el policía realiza un análisis de lo que está observando. Si las proyecciones son un recurso de distanciamiento brechtiano, consideramos que esta manera de incorporar la proyección permite poner en escena una forma de leer que podríamos considerar también brechtiana. Tal como afirma Ronald Barthes en Brecht y el discurso, contribución al estudio de la discursividad, el arte épico aleja la representación sin anularla. Cito, ¿en qué consiste este alejamiento, esta discontinuidad que provoca la sacudida brechtiana? Se trata simplemente de una lectura que separa el signo de su efecto. Fin de cita. Creemos que es esta lectura la que se pone en escena en Ensayo sobre el miedo. El acontecimiento teatral posee una multiplicidad semiótica que nos permite a los espectadores observar la película al mismo tiempo que, a través de las palabras del actor, se intercala un complemento crítico. Cito, a ver si me entienden. Vivimos llorando como nenes en la caja de una camioneta desvencijada. No me digan que no es ahogarse en un vasito de agua. Fin de cita. Por último, haremos una breve referencia a las relaciones intertextuales que se establecen con El aroma del tiempo, ensayo filosófico del autor surcoreano Byul-Chul Han. De este autor se retoma el análisis de las diferentes nociones de tiempo preponderantes en los distintos momentos históricos, del tiempo mítico circular previo a la Ilustración al tiempo histórico, que tendría la forma de una línea que se dirige a un objetivo. Para este autor, en la actualidad, desaparece el carácter narrativo propio de la modernidad y el sujeto se pierde en una aceleración sin meta, una dispersión. Cito, el tiempo mítico funciona como una imagen. El tiempo histórico, en cambio, tiene la forma de una línea que se dirige o se precipita a un objetivo. Cuando la línea pierde la tensión narrativa o teleológica, se descompone en puntos que dan tumbos
sin dirección alguna. El final de la historia genera una atomización del tiempo, convirtiéndolo en un tiempo de puntos. Fin de cita. Frente a este diagnóstico, Han propone como una actitud disruptiva ante este orden imperante la demora contemplativa, un tiempo de pausa, de silencio. Cito: solo cuando uno se detiene a contemplar desde el recogimiento estético, las cosas revelan su belleza, su esencia aromática. Fin de cita. Más allá de las alusiones a estas ideas propuestas por Han, creemos que hay un momento de la puesta en escena que invita a los espectadores a habitar ese instante de demora contemplativa. Es decir, no solo hay un planteo desde la palabra, sino que también hay una propuesta escénica que invita a vivenciar esa experiencia. En ese momento el ritmo de la obra se lentifica, los cuerpos se acercan al frente del escenario y observan en quietud. La luz se vuelve tenue. La didascalia del texto dramático que se corresponde con este momento escénico enuncia, cito: los personajes huelen el pasado que añoran, el pasado predesastre posmoderno, huelen el aroma del tiempo. Fin de cita. Estas son solo algunas de las relaciones intertextuales presentes en Ensayo sobre el miedo, que nos permiten pensar la obra de Polleri como un espacio de conversación donde cada intertexto se transforma a partir de su participación en el acontecimiento teatral. Mediante una apropiación creativa de lecturas muy disímiles, el autor construye su pensamiento a través del diálogo con otros. Son oportunas para culminar las palabras de Mauricio Cartun: leí por algún lado que todo escritor es un superlector. Es así. Recibimos de la lectura una radiación que nos transforma como al hombre araña, una radiación de imágenes, de lenguaje, de ficción, de pensamiento que nos vuelve singulares y monstruosos. Gracias. Bien, a ver, vamos a escuchar a cada una de las espectadoras que va a dar su testimonio. Hermosa mesa. Muy bien, eso era lo que queríamos escuchar. Bien, agradecemos a todos los presentes y vamos a tomarnos unos minutos que no nos corresponden, pero los vamos a tomar igual, por si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Sé que Gabriel acá lo tengo en la gatera, que si le pongo el micrófono seguro que hace un comentario, ¿no? Yo lo vi, así que le voy a dar el micrófono. Bueno, no, me gustó mucho acá el trabajo de la compañera cordobesa, la cuestión de la crítica genética, ¿no? O sea, descender a la bitácora personal de una autora y dramaturga, ¿sí? Entrar en las entrañas, en el corazón de lo que va elaborando, ¿no? Son como didascalias sin ser didascalias, ¿no? Porque no se publican. Esa cuestión de eso de diferenciar notar con anotar, que está muy buena, me rompió la cabeza hasta la anotación grafológica. Que vos hablar de cómo se toma la lapicera, que no es joda, ¿no? O sea, el hecho de que de pronto alguien note con fuerza, y que puede significar que no le escribe, pero también que hay una afectación especial en ese momento, de acuerdo con lo que escribe. Y después lo relacioné con lo que decía Rocío, lo de Laura Fernández, es decir, eso de que la actuación, el actuar es lo que no puede nombrarse, ¿no? Y la aparición de las hojas en blanco, es decir, cuando hay más blanco, quiere decir que la directora, autora y puestista, ya está viendo la obra, ya no la puede nombrar más. O sea, llega al final, se termina los ensayos, dice, ya no la ve, ya no tengo nada más que escribir, porque ya la veo. O sea, ya está hecha y ya va a salir y se va a estrenar, y entonces no tengo más nada que anotar. Me pareció impresionante, porque normalmente la crítica genética se aplica a la literatura, ¿no? A lo escrito, publicado, y los apuntes y los borradores del escritor. Y nunca visto que o sea, probablemente vos conocés mucho antecedentes al respecto, la cuestión de que se aplicara nada menos que a una escritura dramática en ciernes, ¿no? O sea, a una puesta a un texto espectacular que está a punto de producirse, ¿no? Eso me pareció espectacular. Bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario?
Allá, perdón. En ese sentido, solamente para apostillar un poco lo que decía el compañero, por ahí la crítica lingüística, yo pienso que por eso es que suele aplicar un poco a la literatura texto ya finalizado, digamos, los procesos creativos finalizados, porque se busca como la génesis de ese texto. Pero acá lo que está buscando es un proceso medio, digamos, como de mediación de eso, como que no, que en ese sentido escaparía para mí al objeto de la crítica genética, en tanto génesis, no, claro, se ve un campo de estudio también ahí de la mediación entre la escritura y sí, que son dos escrituras distintas, o sea, claro, la escritura textual y la poeta es otra escritura, que a su vez nunca se termina, se hace nuevo cada vez que se pone. Entonces, claro, hablando de algo mucho más volátil, ¿no? Que el texto publicado. Y lo que quería decir a propósito de esa literatura tuya, perdónenme, le pido mil disculpas, lo de Jessica, tengo la sensación de que todo lo que hace por él es tesis. ¿Sí? No tanto gozando de Murrieta, que es muy evidente. Está ahí actuando y opina. ¿No? Y opina todo el tiempo, lo hace de una manera mucho más realista o más clásica, más marxista. ¿No? Pero apareció, y ahora tiene una ensayo sobre la masculinidad que él vuelve a la estructura, no a la estructura sino a la idea, de demostrar una idea, ¿no? No te puedo decir con exactitud, pero a mí me gustó mucho más Mayo, por ejemplo, ¿no? Que todas las otras. En Mayo ahí está claro la idea de cómo poner en conflicto y en cuestión, el cuestionamiento del tema del arte con la revolución que se viene, ¿no? El arte que es revolución y la revolución del arte y la revolución política real, ¿no? Y ahí hay una tesis. Sí, no publica. Ahí hay una tesis, ¿no? Sí. Entonces, es decir, parece que Polelli tiene esa voluntad de ser polémico en ese sentido, ¿no? De proponer tesis. Y bueno, el ensayo sobre el miedo está claro, bastante mucho más claro. El título. Bien, ¿alguien más? ¿Quiere hacer algún comentario? Yo particularmente en nombre de Milena y mío quiero agradecer a las expositoras y a Gabriel por sus valiosos aportes, una mesa súper interesante. Bueno, y les cuento cómo sigue este simposio. Jueves a la mañana, primera hora, tenemos una mesa que es eminentemente virtual, pero quienes están acá en Mar del Plata y quieren venir, desde una sala del Congreso vamos a estar nosotras coordinando la mesa y se van a proyectar las intervenciones virtuales. Ahí va a participar nuestro invitado especial, que es Jorge Dubati. Y el viernes a la mañana, de 8 a 10, tenemos la última sesión presencial de este simposio. Invitamos a quienes quieran asistir y, bueno, les agradecemos a todos muchísimo por su presencia esta tarde. Una cosa que queríamos decir, que nuestros textos van a estar de Dramar a partir del jueves en el Gran Press. Qué bueno. Felicitaciones por Sí, esto. re bueno. Un aplauso entonces para ustedes. Habría mucho más para hablar, no tenemos tiempo. Gracias, nosotros trabajamos.